Estos son unos pueblos muy imaginarios, ¿cómo te diría yo? Aquí pasan cosas que nadie habla, nadie dice nada. Tenemos unas montañas llenas de oro, un río lleno de oro. Y si hay oro, hay hambre, hay cosas ilegales, hay grupos armados. Pero uno dice, ¿pero por qué es que se dan tanta bala en esa región? Y si hay oro, hay balas. En el año 2023, el Estado colombiano declaró al río Cauca como víctima del conflicto armado. También reconoció su participación en las acciones que convirtieron este cuerpo de agua en una fosa común. Es un río que tiene muchísimas historias. Mantenía más buscando muertos que pescando en esa época. Ha sido también la carroza fúnebre de muchos cuerpos en el país. Este documental sonoro atraviesa ese río y desemboca en el Bajo Cauca antioqueño, corredor y enclave estratégico de una guerra alimentada por el saqueo de la tierra y el destierro de sus comunidades. No hay un ordenamiento territorial alrededor del agua. Ya dicen ellos, es que en el Bajo Cauca no hay pescadores. Cada quien se cree dueño de cualquier charco y va haciendo lo que sea. ¿Qué pescadores vamos a ver si nos desplazaron? Escucharán la voz de sus pobladores, guardianes y dolientes, quienes hablan por el río, pero eligen el anonimato. Porque el río no conoce el silencio, pero las personas que habitan estos territorios, sí. Nadie confiaba en nadie, porque pues la coca lo que quiere es secreto y dominar. Véndame esa tierra. Que no, que yo no vendo, bueno, tenga. La viuda vende más barato. ¿Cómo hacer memoria cuando seguimos inmersos en un teatro de la muerte? Estos ríos, memorias líquidas de un país que sigue en guerra por la tierra y contra la tierra. El río, mientras exista, va a seguir reclamando su cauce. Y el río está llorando, está listo, acabado. A pesar de ser agua, él llora. Todo se ha destruido. Si el río se muere, pues nos morimos nosotros. Capítulo 5. Cuerpos de agua. Ríos, páramos, humedales, lluvia. Colombia es una fábrica de agua dulce. Aún así, un 30% de nuestra población no tiene acceso al agua potable, digna y apta para el consumo humano. ¿Cómo podemos mirarnos reflejados en nuestros cuerpos de agua, víctimas de esta guerra? La Serranía de San Lucas está en los departamentos de Antioquia y Bolívar. Tiene 15 municipios que la componen y 5 municipios de Antioquia que hacen parte de la serranía. En esos están Nechí, El Bagre, Zaragoza, Segovia, Remedio y una partecita de Yondó. Esto alberga una riqueza ambiental importante y digamos que en la parte subterránea contiene una riqueza de oro impresionante que es el dolor de cabeza. Uno, porque esto se conserve no desde el punto de vista de la riqueza de oro que tiene, sino desde la riqueza ambiental, y otro, de cómo apropiarse de ella para explotarla desde el oro que tiene. Entonces, sobre la serranía recaen cientos de solicitudes de títulos mineros y de títulos para explotación de la madera. Se han entregado una parte y otras no, precisamente por la complejidad de orden público que ahí recae. Y el campesinado le ha tocado soportar todos estos vejámenes del conflicto y de la disputa por ese control económico histórico ahí en esa región. La Serranía de San Lucas es una zona que está en la parte caribe y que conecta al centro con Suramérica. Entonces cumple esa función de refugio en el tránsito entre las especies del sur de Suramérica y Centroamérica. No sé si saben que en México están unas grandes extensiones de humedales. Ahí se reproduce el jaguar.
Si la serranía de San Lucas se llega por alguna circunstancia a deteriorar de tal manera que no sea un cordón seguro, un cordón biológico, en el que estas especies puedan transitar, los legados genéticos de estas especies disminuirían. Porque lo que ocurre realmente es un intercambio entre el jaguar de Centroamérica con el jaguar de Sudamérica. Ese intercambio genético es lo que hace una resistencia. Si eso se interrumpe, entonces las mismas especies, hijo con madre, podrían reproducirse y eso degenera genéticamente las especies hasta llevarlas a su extinción. Y pasa con lo del agua. Esa es una conexión muy concreta. Los vientos de la serranía de San Lucas y de todo este valle aluvial pasan de norte a sur. Nosotros al sur tenemos a Medellín. Si usted ha viajado de Medellín al Bagre, usted ve que las nubes pasan de aquí hacia allá. Y aquí las podemos ver también migrando hacia allá. Todo este oxígeno que se levanta aquí oxigena el valle de Aburrá. Es probable que el mercurio que aquí se evapora lo respiren en el valle de Aburrá. Es lo que pasó con Bogotá. Hoy por hoy Bogotá está en un racionamiento hídrico impresionante. Y es porque detrás de la cordillera de los Andes estaban ocurriendo todo el tema de cultivos ilícitos y el tema de la pastura para la ganadería extensiva. Ellos no prestaron atención, sino que avance, queme, bosque y todo ese tipo de cosas. Resulta que Bogotá con los vientos de la Amazonía están conectados, por lo que ya sabemos, los ríos voladores. Eso se interrumpe. También pasa aquí el agua del río Medellín, que también es afluente del Nechí, cumplen esa misma dinámica. Entonces estamos conectados por el mismo río. Lo que pasa aquí lo sentirán allá y lo sufrirán, sin duda. En el Bajo Cauca se represó el río Cauca para construir la hidroeléctrica más grande del país y vender el recurso a otras partes de Latinoamérica. Los guardianes del río siguen siendo amenazados por alzar la voz para hablar por el río y por las comunidades ribereñas que no han podido recuperarse de la construcción del megaproyecto y de sus fallas, como la ocurrida en 2018 por la falta de tornillos en uno de los túneles que obligó a más de 17.000 personas de poblaciones aledañas a abandonar sus viviendas por el riesgo de inundación. La memoria del río se la acabaron en el momento que le construyeron ese muro. ¿Por qué? Porque es que él tenía una corriente derecha. Ya al construirle ese muro, él queda, como quien dice, ¿para dónde cojo? Y a él sentirse totalmente en la sequedad, él no sabe por dónde coger. Entonces, con la mínima corriente que tiene, para donde se tiró, para allí hizo el daño y no lo para nadie. Cuando el río, por ejemplo, en Caucasia, dice, el río se metió en tal barrio, yo digo, no, el río no se les metió a ellos se le metieron al río, ¿sí? Porque ese era terreno de él, así está el río. Él le cerraron todas las puertas, entonces él tiene que seguir su camino derecho a buscar dónde encuentra una puerta abierta para poder entrar. Y si no encuentra puerta abierta, tumbar las que están cerradas. Esos peces de aquí nuestros subían a Cali y teníamos una reproducción, pero grandiosísima. ¿Por qué? Porque eran libres. Ese río que no estaba intervenido absolutamente por nada, tenía una corriente adecuada para ello. Las ciénagas estaban profundas, también tenían una buena calidad de agua y ellos salían de ahí ya preñados, porque es que los peces tienen sus puntos para desovar. No en toda parte desovan los peces en el río. Entonces, eso es lo que no tenemos nosotros ahora. Después de ese muro, el río perdió prácticamente el 95% de su caudal, de su corriente, y ya los peces ya no pueden madurar los huevos como los maduraban anteriormente. Ahora los peces ponen y el 70% nacen muertos. El 30% que nace vivo no alcanza a llegar al punto donde tienen comida. Los peces no nadan cuando nacen,
Ahí lo que se revienta son unas larvitas muy pequeñas que no nadan, sino que se dejan llevar es con el agua y los llevan hasta el punto donde hay comida. Cuando ellos encuentran comida, se salvan. Donde no encuentran comida, se mueren en cuestión de horas. Entonces, eso es lo que está sucediendo en estos momentos con nuestros peces en el río Cauca. Ya un pescadito vale 50, 60 mil pesos, porque no lo hay. Se acabó todo. Porque las aguas se ensucian, se contaminan y a los peces no les agrada eso. Eso les abona las agallas, el mercurio mata. Esa ya trae cianuro, trae de toda porquería. Esas aguas, usted va hoy, llega ya a orillas del río, se mete a bañarse o a barequear, a hacer alguna cosa por ahí. A los 3 días, mírese los pies para acá como los tiene. En carne viva, se le come la piel, le da una rasquiña y le pela. A mí me ha dado porque yo mantenía trabajando allá. Entonces, ¿cómo va a vivir un pescado en un agua de eso? No vive. En la capital de Colombia, ya se vive el racionamiento hídrico como una campaña del cuidado del agua, promovida por la alcaldía para responder al desabastecimiento de las cuencas. Mientras las poblaciones rurales y en la ciudad viven sin agua varios días a la semana, el agua se recoge y se vende a las empresas y a las élites que pueden pagarla. Si nosotros que estamos en el campo somos los que producimos el alimento para los que están en la ciudad, a los que ya no haya nada en el campo, por regla, esa guerra se va a trasladar a la ciudad a buscar lo poquito que hay. Los paramilitares en el Bajo Cauca van a llegar que se van a morir de hambre también porque no están acostumbrados a trabajar sino a vivir del otro. Entonces ahí es donde ellos van a sentir, lo de la ciudad, la afectación que nos hicieron a nosotros en años atrás. Si esto sigue así, dígame de qué van a vivir esa cantidad de mineros, de qué van a vivir esa cantidad de parascos que están detrás de la mina. Nuestros cuerpos de agua son metáfora y espejo de la injusticia y la desigualdad. Estas formas de violencia, que son causas directas de nuestra guerra. Ahora queda recuperar los ríos, pero eso está bravo para recuperarlo. Si se canaliza o se saca el material y se echa para afuera, con una creciente otra vez queda como si no se le hubiera sacado nada. De Nechí, Cauca, Magdalena, todo está destruido porque eso está abonado. Porque esa tierra que ya hace años se tiró a esos cauces, ¿quién la saca? Ya eso se vuelve arena, se vuelve madera, todo se va enterrando, se va tapando. Por donde corría el río antes ya ni seña, ya corre a 1, 2 o 3 hectáreas por allá por otro lado. Todo está destruido. Eso ha pasado con los ríos aquí en Antioquia, pues aquí en lo que yo conozco. El Abarco, el Zapán, estaba el algarrobo, el laurel, eso había de madera. Vaya a ver si consigue un palo de eso hoy en día, ya no consigue eso porque eso ya se destruyó todo. Y a medida de que se va destruyendo el bosque, se va destruyendo todo, hasta las aguas se van retirando. Yo me he hecho esa pregunta muchas veces. ¿Cómo será estos 20 años más? Que esa agua, si se sigue contaminando, ya no se puede ni acercar ahí porque el olor lo enferme a uno. Usted no ve que la gente por acá, casi todo el mundo sufre de dolor en los huesos, mercurio. Porque si uno se come un pescado, se cuenta, se tomó su copita de mercurio. Y el mercurio mata. De pronto, si de aquí a 20 años la empresa desaparece o la minería ya no hay nada que hacer, pues pueda que de pronto medio cuadre un poquito. Pero entonces todo el mundo va a emigrar porque esto va a quedar unos pueblos fantasmas. Tendrá uno que esperar que todos se lo traigan de otra parte para poder vivir aquí. Y si no hay una fuente de trabajo bien buena, entonces ¿de qué vas a vivir? Pero esto para dónde va, está como temblando. Atentar contra esa relación profunda, atávica, que las comunidades tenían con sus ríos, fue una forma de deshumanizar, de quebrar el espíritu, de hacerse con el poder
de un recurso hoy millonario. Y ese desprecio también como del pueblo que ha empezado a crecer como de espaldas al río, como que ya el río no es determinante para su desarrollo de manera directa. Entonces como que entre más cerca al río eres menos gente. Entonces si tú ves, los barrios a la orilla del río son la gente más pobre del pueblo. Entre más lejos del río estés, se supone que tienes más estatus, vives en un mejor barrio, eres mejor persona. Entonces, ¿qué todo esto nos ha perjudicado a nosotros en Bajo Cauca? Hoy por hoy no hay un ordenamiento territorial alrededor del agua, entonces cada quien se cree dueño de cualquier charco y va haciendo lo que sea. Entre Caucasia y Nechí hay 10 comunidades y creo que hasta ahora nosotros somos la única comunidad que vivimos netamente de la pesca porque no hemos aceptado otros actores como la minería. Y hemos luchado no solamente con el gremio minero, sino con el mismo Estado. Hoy por hoy veo la necesidad de hablar por los que no tienen voz, como es la naturaleza. Que aunque tenga una voz, los humanos no entendemos el lenguaje de ella. Entonces somos los principales actores de destruirnos nosotros mismos. Antes, naturalmente, el río lo dragaban los caimanes. Entonces ellos coban y coban y coban el río por debajo y donde ellos están siempre el río tiene corriente. Ya con el río está tan seco, por tantas cosas, ya no hay caimanes. Entonces es importante saber que antes la misma naturaleza se equilibraba. Los caimanes ayudaban a mantener más ese equilibrio. Y la vegetación se sostenía más porque eran menos químicos. Y a pesar que los antiguos no tenían ese conocimiento de ahora, que supuestamente ahora y que estamos más adelantados, pero tenían más conocimiento por la luna, de saber cuándo cortar una madera. No habían esas campañas de siembre un árbol, no. Ellos mismos equilibraban las cosas y no había ese problema. Entonces, yo digo que él en su momento, a pesar de ser agua, él llora. Porque yo digo que él tiene el sentir y él es vivo, porque el agua se siembra, el agua se cultiva. Es como el amor se cultiva, se siembra, nace, fluye. No puede haber agua, pero si usted le siembra plantas retenedores de agua, vuelve a brotar esa agua. Y pequeñas plantas, no precisamente árboles tan grandes, sino las plantas que son especialmente para cultivar agua. Entonces, cuando le tiran un muerto, yo digo que él también siente. Y el río llora por los muertos que le echan. Ya no quiere más muertos, ya no quiere más hidroeléctrica, ya no quiere más minería, ya no quiere más deforestación, ya no quiere más erosión, ya no quiere más aceites que le echen. Ya quiere alimentar para lo que fue creado, y es alimentar peces, alimentar anfibios, alimentar otras cosas. Pero no lo hemos dejado. Cada río víctima es un atentado contra nuestras vidas. Mirar a los ojos la violencia sobre nuestros cuerpos de agua nos ayuda a dimensionar nuestra propia tragedia. Escuchar a los guardianes del río, aprender a sembrar agua, preguntarnos cómo podemos cultivar la vida, el amor. Este documental sonoro se pregunta por la verdad y la reparación de las víctimas, 10 años después de la firma de un acuerdo de paz, en un país en el que hasta los ríos son víctimas. Río, 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 arteria de larga historia, que serpenteas la montaña caminante de los años y contador de esperanzas, tus torbellinos y espumas cargados de amor y patria
vieron tus amaneceres y el sol radiante en tus aguas. El río no conoce el silencio es un proyecto ganador del Programa Nacional de Estímulos del año 2024 del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.